Entonces, en aquellos tiempos aquí en los campos no se hacía cena. Se asaba un puerco, se cocinaba lo que fuera que se fuera a cocinar y se repartía a la hora de las 12. Entonces, la cena, eso estaba caducado. Eso no existía para acá. Entonces, antes de usted comer, agarraban a darle 50 platos de comida a 50 personas de alrededor, casa por casa, y se iba intercambiando comida, porque entonces uno llevaba un plato de comida a la casa suya y de la casa suya volvía con un plato de comida a mi casa. Claro, entonces no había como no había necesidad porque la comida era a botar y la fiesta y esas cosas. Sobrar, fiesta sobrar. Usted iba, cantaba una serenata y abría la puerta, que tenía gallina le hacía una sopa y el que no tenía mandaba a buscar pollo y hacían esa sopa y echaban la noche entera bailando. Aquí había mucha juventud, de muchachas, muchas y muchos varones en la comunidad de Jabo Claro. Se gozaba más en antes que ahora, Moncho. 3 veces más que hoy. Diferente la Navidad de ahora y la Navidad de antes. La de antes se acabaron para la de ahora. Sí, porque en antes se amanecía bailando y en una casa que era con faroles y lámparas y un radio con pila. Así era la vida. No había luz solar ni había luz energética, sino una lámpara o un farol. Y no todo el mundo tenía un radio en ese tiempo. Tampoco. Que eran los radios cassettes que se usaban. Primero eran los picos, que fue lo primero que cayó aquí. Eso era con una roleta así, ahí era el picó. Después cayó el picó y vino toca cinta, que era que le llamaban. Sí. Eso no lo tiene a todo el mundo, por eso era una cosa que eso era muy gozoso. Pero Moncho, cuando en medio de una fiesta de esa, todo el mundo encendido, borracho, bailando, y esas pilas se acababan. Día hermano, a buscar pilas. Había gente que estaba dispuesto a comprar pilas. Y aquí, no como ahora, que usted tiene miedo y ya llama a un negocio. En el negocio que usted iba, había uno durmiendo y le vendía. Y usted iba y compraba su pila y le vendía. No, la gente no se hacía coger miedo como ahora. Que ahora usted tiene un negocio y no le venden, no se levantan a venderle porque usted no sabe lo que le van a hacer. Pero en aquel tiempo se levantaban a vender la pila y a vender lo que fuera que fueran a vender. Y otra cosa que la montura de antes, que la gente se gozaba, era que todo el mundo llegaba a la fiesta, era en caballo y bueno, mulo. Caballo y mulo. Porque no existía motores, aquí nadie tenía motores ni tenía guagua. Era a caballo y a pie. No tenía que ver el lodo que fuera. Oye, en ese tiempo no había gente que le gustaban los problemas, que la armaban como ahora, que... Muy escaso, era diferente, porque era que había vergüenza. Y el que le tocaba hacerla lo sacaban afuera y tenía que irse. No como ahora que sigue ronciando y haciendo lío. Antes no. Cuando le decían a usted tenía que irse de ahí, tenía que irse. Si no, usted iba a hacer por la regla. De aquí del campo, usted llegó a conocer todos esos viejos pilares que vieron fundar a las Sabanetas, Agua Clara. Por aquí conocí a Lolito Toribio, a Maigaro Martínez, a Paulino Toribio, a Asensio Almarante, a Demetrio Ureña, a Porfirio Collado, a Papo Jiménez, a Chepe Paulino, a Santos Suero, a Bas Reyes, a Niño, a Chucho, Chito, Eustaquio, Amparo, Cunumín en la Sabaneta, Bichín, Manolo, Eloy, Chapala, Luis el Ciego. Toda esa gente yo lo conocí. ¿Y cuántos años te tiene? 59 años tengo. 59 años, mire cómo está usted. Que es lo que decimos, que el campo, hasta usted envejece menos que en el pueblo. Moncho, ay Dios mío. Y de todos esos viejos que usted me mencionó, ¿cuáles fueron los abuelos y los padres suyos? Santos Suero y Herminia García, y Cito Rosario y Paulina Rosario eran mi abuelo. Esas 4 personas. Ok, la vida de antes, Moncho, ¿qué usted recuerda de la vida de antes? Los caminos, las tradiciones, cómo tanto había que trabajar desde que usted desde que ya usted gateaba casi ya tenía que andar. Mira, si te hablo de la vida de antes, el camino no es porque bajamos ahora o arriba. Si no hay camino, cuando llega a la escuela y
donde vive José Paulino. Entonces cogía por ahí y salían de Chepe Paulino y ese camino salía de Catey y de Catey salían de Áibaro a las que era por ahí, que esto estaba botado. Eso por ahí no era camino, sino el camino de Díaz Gaspar Hernández a Caballo, era por ahí Catey. Ese era el camino. Entonces, a lo mucho tiempo después de eso, fue que picaron esa carretera o ese camino. ¿Cada qué tiempo? Porque yo me imagino que al ser un camino tan difícil, ustedes se programaban, la gente que vivían aquí, y se programaban para hacer un viaje al pueblo cada X tiempo. Me imagino que eso no era todos los días. No, todos los días no iban, porque era difícil los caminos malos. Eso iban cada 15 días más o menos el que tenía. Y la otra era que eso no era así. Tenía usted que mandar a buscar una cosa, la mandaba a buscar con el que fuera, y no tenía que ir al pueblo. Esa era otra cosa que en antes existía mucho también, la seriedad. Porque en antes, por ejemplo, si aquí en Agua Clara estaba usted y usted era un hombre serio de respeto, ese nombre se iba lejos. Con el decir solamente, pero en Agua Clara hay un hombre que es serio, que es moncho. Con eso ya bastaba y sobraba, porque usted mandaba a cualquier colmado que dijo Moncho que le mande esto y esto. Había un error que la gente tiene que se cayó mucho. Era que usted iba para el pueblo y mandaba a sacar el nacimiento. Y aquí hubieron muchos errores con mucha gente de nombres que no están ni asentados, porque no saben ni los nombres. Cuando le daban un nombre de papá aquí, cuando llegaba a Gaspar Hernández, se acordaba de otro. El papá mío pasó con esa historia. Que le dieron un nombre a quien lo fue a declarar y le puso otro apellido, diferente al que él tenía. Y a un tío mío, a D'Alessio Suero también, le pusieron otro nombre que tuvieron que gastar muchísimo para poder arreglar los nacimientos. Y Maiciana también tuvo problemas o tiene problemas. Entonces, ¿cómo era? Las mujeres daban a luz en el campo y no bajaban al pueblo a nada. Ya todo el proceso lo hacían aquí en el campo. Y ahora no, en los primeros años de gente, no era como ahora que las mujeres tenían que ir a vacunarse. Fue de un tiempo para acá que las mujeres iban a vacunarse, pero antes varían las mujeres como si fueran puertas. Varían aquí mismo, aquí se hacía el proceso, desde aquí mismo se le mandaba a la, ¿cómo se llama? A la oficina civil a declarar el niño desde aquí, con una persona de aquí, cualquiera que tenga viaje para el pueblo, mira, declárame el niño con tal nombre, y si a usted se le olvidaba el nombre en el camino, allá usted tenía que ingeniársela. Ahí fracasó. Y eso hoy ha traído muchos problemas para la gente que han querido buscar visa y esas cosas, porque los nombres están cruzados, o han tenido que hacer un proceso nuevo para arreglar la cédula y esas cosas. Pero Moncho, de todos modos, la Biblia nos dice que los tiempos vienen de generación en generación y de mal en peor. Para mucha gente, los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. Otros dicen que no. Para usted, ¿cómo usted cataloga eso? Si uno se lleva de muchas tradiciones, mira, porque hay cosas en la vida de antes que eran mejores que las de ahora, y hay cosas ahora que eran mejores que las de antes, porque había muchas cosas. Para tú conseguir 10 pesos eran difíciles, para tú conseguir una librescana era difícil, pero para la vivienda de los frenos de nosotros ahora, la vida de antes vivíamos como los ciegos, entonces era una vida buena, porque cuando usted vive como ciego, usted lo dejan ahí, ahorita se queda, pero ahora vivamos como la vaca mañosa. Pero mire lo que usted me dice, que hasta el ambiente de ahora, a usted le da igual decir que saber que hay un ambiente por ahí, que usted pararse de aquí y coger para allá, porque usted sabe que ya el ambiente de ahora, usted sabe cuál es, y todos sabemos cómo es el ambiente de ahora. Usted va a un lugar de diversión y lo que se está usando es vicio, que el vape, la juca, un reguero de juventud sin ninguna formación, sin ninguna educación. Le faltan el respeto a los viejos, al joven, al niño. Y esta masa que va subiendo de juventud, que va subiendo, porque en antes la crianza que le daban a ustedes, los viejos de ustedes era una crianza muy estricta. Era que a la persona antes no lo criaban nada más el papá y la mamá. Lo criaba el profesor, el papá, la mamá, el vecino y todo el ser humano alrededor. Cuando usted torcía, uno de sus vecinos lo veía y lo enderezaba. Miren, señores,
esta, este comentario que tenemos aquí, vamos a llamarle una entrevista con Moncho. Esto va a tener una segunda parte. Para finalizar, le voy a recordar algo. Algo que a mí me ha conmovido mucho y lo voy a llevar siempre pendiente. Que la gente del campo, una tradición que para mucha gente eso no se ha perdido, Moncho, que es cuando se muere una gente. Todavía hay mucha gente en el campo que cuando se muere una persona, entienden que si ellos conocen el familiar de esa persona, se sienten comprometidos todavía y van a la vela, van al velorio y aportan con lo que tengan que aportar. Yo, yo recuerdo cuando murió una hermana mía, que este señor que yo tengo aquí al lado, bajó, si no me equivoco, fue un día antes que usted bajó, un día. Bajó en una guagua con un reguero de gente de aquí del campo para encargarse nada más de la comida del otro día que había que hacer. Y ya a las 5 de la mañana creo que era, o las 4. Ya la comida, ya había para la puesta de comida. Ya estaban los calderos puestos y todo se hacía con amor. Uno pelaba los víveres, otro hacía una cosa, uno hacía la otra. Y hoy en los pueblos se muere una gente. Hay que pagarle. Hay que pagarle para poder cocinar. Y los vecinos más cercanos que deberían mejor aportar, la mayoría lo que están esperando es la hora de la cocina de la comida para ponerse a cargar comida para su casa, en vez de ponerse a ayudarle a su vecino que está pasando por una situación. En los pueblos eso es lo que se vive mucho, por eso es que ya el tema de la vela, la gente ya no está haciendo vela. Ya la gente, se murió una gente hoy, lo vela en una funeraria y lo más probable es que ahí ya pasó todo. La vida se ha vuelto de negocio desde Dios. Desde Dios la vida fue de negocio, pero entonces hubo un tiempo que los negocios no se declaró tanto la mala fe como se ha declarado ahora. Porque ahora, usted si yo le digo a usted hágame este favor y no le digo cuánto le voy a dar y usted no me lo hace. Ya todo un negocio. Usted dura 10 años fuera del país y cuando regresa aquí a su campo, la gente, los vecinos suyos y la gente que usted cree que son suyos, cuando vienen a saludarlo, no es buscando que usted lo va a saludar porque le agrada, sino pensando a ver qué usted le trajo. Y lo primero que le mire es la mano. Y si dura 5 minutos hablando con usted, a ver mire, espérese que yo le traje esto. No porque le agrada venir a tomarse un café y a compartir, que tenía tantos años que no lo veía. Eso es así, eso es así. Señores, muchas gracias. Somos del Campo RD. Estos son historias que mucha de esta masa de juventud que va subiendo. Y para los que la vivieron también la recuerdan. Y ahí es donde nosotros sacamos conclusión, la diferencia de aquellos tiempos a los de ahora. Hay muchas cosas en aquellos tiempos que eran mejores que ahora. Obviamente ahora hay cosas que hay más facilidades que antes y esas cosas, pero cuando nos referimos al respeto a la persona, al cariño, el amor, al bien, al buen vivir de la gente, eso no se puede comparar con los tiempos de ahora.